Bueno, vamos a revisar lo que significa la serie de Taylor y Maclaurin. Ya estamos en la recta final de la parte de series. Entonces, tendríamos lo siguiente. Eh, una serie de Taylor es una serie de potencias de una forma específica. Entonces, aquí comienza como a decir, bueno, es una serie de potencias centrada en A, desde n igual 0 infinito, y lo que se quiere buscar son los coeficientes. Para eso, como lo que se busca es descomponer una función en una serie de potencias, se parte de esta igualdad. Recuerde, si esta tiene un intervalo de convergencia, sus derivadas tienen el mismo intervalo de convergencia. Entonces, al derivar, al derivar esta expresión de aquí e irla evaluando en A, van apareciendo los coeficientes. Entonces, se tiene que el f' de A es A1, fb' de A es 1 por 2 por A2, f' de A es 1 por 2 por 3 A3, el fn de A es n factorial a n y se despeja para an. Entonces se obtiene que an es de la forma derivada de orden n evaluada en A entre n factorial por x menos a la n. Ese sería el término enésimo de la serie de Taylor. Entonces aparece que f de x descompuesta en una serie se puede escribir de esta forma como f de a más f' de a x menos a, fb' de a entre 2 factorial x menos a al cuadrado hasta el enésimo término. Entonces, a esta forma de aquí se le conoce como serie de Taylor. Entonces, aquí tenemos la definición. Ahí es como se deduce aquí la definición. Entonces dice sea f una función con derivadas de todos los órdenes en algún intervalo que contenga a como punto interior. Entonces la serie de Taylor generada por f en a es f derivada de orden k evaluada en a sobre k factorial desde k0 hasta infinito de x menos a la k. Y aquí tenemos el desarrollo. Si se cambia la a por 0, aparece la serie de Maclaurin, que es esta. Entonces, nosotros vamos a buscar descomponer funciones en series de Taylor. Yo les voy a explicar cómo hacer una de esas. ¿Va? Vamos a construir una. De ahí las conocidas, se las muestro y pues comenzaríamos a hacer operaciones con ellas, ¿verdad? Serie de Taylor. Recuerden, una serie de Taylor cambiada el centro por 0 se convierte en una serie de Maclaurin. Entonces aquí no hay tanto que enseñarles. Voy directamente a la construcción. Ya vieron la forma. Con esa forma vamos a construir una serie de Taylor. Por ejemplo, sea f de x igual al logaritmo natural de x. Encuentre una serie de Taylor centrada en x igual a 2.
para f. Entonces, lo que nosotros tenemos que armar son los coeficientes. Para eso necesitamos las derivadas. F' de x, 1 entre x, que es x a la menos 1. F' de x es menos x a la menos 2. F' de x positivo 2x a la menos 3. Derivada de orden 4 de x es menos 2 por 3 x a la menos 4. Derivada de orden 5 de x es 2 por 3 por 4 x a la menos 5. Derivada de orden 6 de x es 2 negativo, ¿va? Por 3, por 4, por 5, x a la menos 6. Derivada de orden 7 es 2 por 3, por 4, por 5, por 6, x a la menos 7. Entonces, ¿cómo extraemos el comportamiento de la enésima derivada de f? F, derivada de orden n de x. ¿A qué va a ser igual? Va un... Primero, tenemos que tomar en cuenta que hay un signo. Porque fíjense, la primera es positiva. La segunda es negativa. La tercera es positiva. La cuarta es negativa. Entonces, lleva la forma n más 1. ¿Por qué? En la primera, aquí es 1, queda positivo. Segunda, es 3, negativo. Tercera, 4, positivo. Cuarta, me queda 5 aquí, negativo. 7 más 1, 8, me queda positiva. Luego, está 2, 3, 4, 5, 6. Aquí es 7. 2, 3, 4, 5. Aquí es 6. Mire. 2, 3, 4. Aquí es 5. 2, 3. Aquí es 4. Aquí solo va el 2. Aquí es 3. Aquí solo está el 1. Aquí es 2. Entonces, esto es de la forma 2, 3, 4, hasta ¿qué valor? Miren, hasta n menos 1. De ahí va el x a la menos n. ¿Sí? ¿Pudieron ver la forma? Jóvenes. Sí, sí se vio. Entonces, esto último de aquí, nosotros lo podemos reescribir como n menos 1 factorial. Porque están los productos desde 2, 3, 4 hasta n menos 1. O sea que este de aquí es 6 factorial, este de aquí es 5 factorial, este de acá es 4 factorial, 3 factorial, 2 factorial, 1 factorial. Y este es 0 factorial. Porque esta fórmula es válida desde 1. Ah, falta algo. X a la menos n. Entonces, como quiero centrarle en 2, tengo que evaluar en la derivada de orden n el 2. Esto sería el menos 1 a la n más 1. Luego el n menos 1 factorial
y de ahí el 2 a la menos n. Entonces, ¿qué me quedaría en la serie? Recuerden, la serie va desde, miremos la forma, mire, f de a, f' de a, pero el detalle es que aquí el f de a, el primero es logaritmo de 2, entonces ese está fuera de la serie porque esto es válido de 1 en adelante. Entonces, f de x, que es la función, es f de 2 más sumatoria desde n igual 1 a infinito de f orden n evaluado en 2 sobre n factorial x menos 2 a la n. Reemplazo. F de 2 es logaritmo de 2 más sumatoria desde n1 a infinito menos 1 a la n más 1, 2 a la menos n, n menos 1 factorial sobre n factorial x menos 2 a la n. Y ahora simplifico. ¿Por qué? Porque n factorial es n por n menos 1 factorial. Entonces, miren, esto me va a quedar logaritmo de 2 más sumatoria desde n1 infinito menos 1 a la n, x menos 2 a la n, entre 2 a la n, n. Y esta es la serie. ¿Me entendieron? Ahí recuerde, ¿verdad? N menos 1 factorial, voy a escribirlo en otro color para que estemos claros. Que se hizo el puntero. Aquí está. Para que quedemos N menos 1 factorial entre N factorial es 1 sobre N. Si lo despejan, este N factorial es igual a N por N menos 1 y ya. De ahí sale todo. Para que no haya duda. ¿Alguna pregunta? Esta es una forma de sacar series, ¿verdad? Haciendo uso de las derivadas. Otra forma de sacar series es partiendo de las series conocidas, que ya lo vamos a hacer. Pero primero me quiero encargar de las derivadas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Podría volver a explicar lo que hizo con esa función? ¿Con cuál? Con esto. Sí, Saqué las derivadas nada más. Saqué las derivadas y fui viendo si existía algún comportamiento que me permitiera calcular. Nada más, eso fue todo. No, no hice nada nuevo, así no. Solo derivar. Derivé la función. Y con la derivada de la función me fui dando cuenta. Obviamente me dan el centro, me dan la función. ¿Me explico? sí, pero en la página siguiente. Ah, en la página siguiente. Sí.
Aquí lo único fue, evalué en 2, que es el centro para la fórmula, y luego noté algo, que esta fórmula que yo saqué aquí es válida de 1 en adelante. Y la serie de Taylor viene desde 0. Entonces, el f de a para mí, por el tipo de función, es logaritmo de 2. Entonces, ese no está en esta parte. Entonces, lo que hice fue sacarlo de la serie y expresé de 1 en adelante el resto. Entonces, solo lo sumé después nada más. Ah, ya, gracias, gracias. Puedo poner la página anterior, Lick. Voy. Aquí. Gracias. Cheque. ¿Preguntas? Vamos a ver. Tengo un problema en cada mano. Se parecen mucho. ¿Cuál agarrarían? ¿Mano derecha o mano izquierda? Izquierda. Izquierda, listo. Y no lo cambié, ¿verdad? Yo soy bien legal. Es el mismo enunciado. Solo que ahora la función es f de x igual a 1 entre 2 más x a la 3. X igual a 1. El que les va a quedar a ustedes, es el que estaba a la derecha, es la función f de x. Por digo, era bien similar. 1, 1 más x a la 3. Solo que el centro es 2. Ese les queda a ustedes. Yo les voy a ayudar con esto. Entonces, lo voy a reescribir. 2 más x a la menos 3. Primera derivada. Primera derivada me va a quedar menos 3, 2 más x a la menos 4 por la derivada interna que es 1, ¿verdad? Entonces no me hace nada. Siguiente, f bi'prima. F bi'prima es 3 por 4, 2 más x a la menos 5. Siguiente, tercera derivada. Menos 3 por 4 por 5, 2 más x a la menos 6. ¿Ya vieron la forma? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Vieron la forma o hago una derivada más? ¿Me escuchan? ¿Perdón? Una más. Derivada de orden 4 es 3 por 4 por 5 por 6. Miren. ¿Ya vieron la forma? ¿Qué será la enésima derivada?
Primero tiene un signo, ¿va? Es menos 1 a la n, ¿va? ¿Por qué? Porque No. cuando la n vale 0, miren, cuando la n vale 0, aquí me va a quedar positivo, cuando la n vale 1 negativo, cuando la n vale 2 positivo, cuando la n vale 3 negativo, cuando la n vale 4 positivo. Ahí está el signo. Luego, ¿qué va? Comienza en 1. Bueno, aquí hay un detalle, por ejemplo, es fácil hacerla comenzar desde acá, porque con la derivada de orden 0 aparece 1. Entonces, la voy a hacer que comience de aquí en adelante. O sea que mi fórmula va a ser válida para n mayor o igual a 1. Pero ya lo vamos a acomodar. Tal vez la hacemos pegar desde acá, desde 0. Entonces, comienza con un 3, luego va 4, 5, 6, ¿hasta qué valor? N más 2. Correcto, n más 2. Luego, 2 más x. Y aquí ya me cabe esa cosa. ¿Y qué potencia tiene? Negativo, abre paréntesis, N más 3. Correcto. Cheque. Ahora, a mí me gustaría que esto se convirtiera en un factorial. ¿Qué hago para que eso suceda? Podemos poner N más 2 factorial sobre 2. Ajá, correcto. Le falta un 2, entonces multiplico por 2 y divido entre 2. Entonces, menos 1 a la n, 2 por 3 por 4, n más 2, 2 más x, n más 3 entre paréntesis, sobre 2 es menos 1 a la n, n más 2 factorial, 2 más x a la menos n menos 3 sobre 2. Eso es la derivada de orden n de x para n mayor o igual a 1. ¿Sí? Quiero que se fijen en algo. ¿Qué pasa si la n vale 0? ¿Qué me queda? 1. 1 me queda aquí. Perdón, aquí me queda 2. Aquí me queda 1. El coeficiente es 1. Pero aquí me queda 2 más x a la menos 3. ¿Quién es ese? Miren. Este. Entonces, reestructuro lo que tengo y ya no lo voy a tomar de 1 en adelante, sino que de 0 en adelante, porque esta fórmula absorbe la imagen. Si no lo absorbe, entonces, perdón, esta fórmula absorbe la derivada de orden 0, que es la función. Si no lo absorbe, entonces la voy a dejar por fuera, nada más. Cheque. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo f de x va a ser igual a la sumatoria de n0 a infinito, ¿de quién?
de la derivada evaluada en 1, n factorial, x menos 1 a la n. Entonces voy a calcular este. Derivada de orden n evaluada en 1. ¿Qué me va a quedar? Me quedaría menos 1 a la n, el 2, n más 2 factorial, y 1, aquí 2 más 1 es 3, a la menos n menos 3. Entonces, f de x descompuesta en serie de Taylor sería desde n0 a infinito, menos 1 a la n más 2 factorial, x menos 1 a la n sobre 2 por 3 a la n más 3, n factorial. Aquí sí me queda eso. Esta es la serie de Taylor. Simplifico porque n más 2 factorial es n más 2, n más 1, n factorial. N más 2, n más 1, de ahí se cancela. X menos 1 a la n entre 2 por 3 a la n más 3. Y eso es la función descompuesta en serie de Taylor. ¿Sí qué? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vic, voy a ir a la página de atrás, por favor. Sí, sí, sí. Ahí tengo una, bueno, usted dijo que si no absorbiera, dijo que teníamos que dejar Solo sumada la imagen. Suman la imagen así como en el anterior. y tenemos que expresar que n es mayor o igual que 1. Sí, 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 sí. Para que coincida la fórmula, para que la podamos ver la fórmula. Dele, gracias. Ahora, notaron de que hemos obtenido el término enésimo, ¿verdad? Con ese término enésimo, nosotros podemos calcular el intervalo de convergencia de la serie. Puede poner la otra página, Luis. ¿Otra adelante o atrás? Adelante. Cheque. ¿Alguna otra duda?
¿Dudas? ¿No? ¿Nada? Solo que le mando, José. ¿Cómo dice? Me dice que averigüe qué cuestan los libros en una librería. Que si se puede. Mm. ¿Esa pregunta es para mí o para alguien más? Disculpe, Ah, no, la pregunta. ¿Cómo que disculpe? ¿Alguna duda o nada? no, nada. Vale, la voy a creer. Bueno, vamos a ver si el libro tiene algo por aquí. Bueno, calcula esta. El libro calcula algunas interesantes. Eh, 1 entre X, comienza a derivar, saca la forma, miren, listo, y da la forma. Esta es otra forma de sacarlo. Ah, vale esto, miren, esto se me olvidó mencionarlos. ¿Qué onda con los polinomios de Taylor? Los polinomios de Taylor surgen haciendo una suma finita de la serie de Taylor. Por ejemplo, el polinomio de orden n de Taylor es la sumatoria desde K0 hasta n de la serie de Taylor, así como está aquí. Entre mayor es el grado del polinomio de Taylor, más se aproxima este a la función en el intervalo de convergencia de la serie de Taylor. Entonces, por ejemplo, miren, aquí tenemos la curva y igual a e a la x, y vemos polinomio 1 de Taylor, polinomio 2 de Taylor, polinomio 3 de Taylor, vemos que ya se parece a la función, que ya se va acercando a la función. Entonces, entre mayor es el grado de la serie del polinomio de Taylor, mejor es la aproximación del polinomio para la función. Entonces, aquí sale la serie. Una serie conocida, por ejemplo, que nosotros la vamos a utilizar es la del coseno. La del coseno, que es una serie de Maclaurin, porque me piden centrada en cero. Entonces, aquí sale la forma, que es menos 1 la k, x a la 2k entre 2k factorial, desde 0 a infinito. ¿Qué más? Miren la forma de los polinomios. Esta es la forma. Esta es la función coseno, por ejemplo, lo que ven en azul. Entre mayor es el grado del polinomio de Taylor, mejor es la aproximación. Miren, 12, 10, 14, 16, 18. Entonces, a medida que se incrementa el grado del polinomio, mejor se va aproximando el polinomio a la función. Esta es una función seccionada. Y no me da el resumen de fórmulas, solo me dice, aquí están estas, por ejemplo. Determina fenómenos de Taylor de órdenes 0, 1, 2 y 3 generados por FA. No, esto no me sirve mucho. Estas son series de Taylor.
pero centradas en cero, o sea, series de Maclaurin. Tampoco me funcionó mucho. ¿Qué más? Vamos a hablar de la convergencia de la serie de Taylor. Este dice si f y sus primeras derivadas, f', f'B', derivada de orden n, son continuas en el intervalo cerrado entre a y b, y si la derivada enésima es derivable en el intervalo abierto entre a y b, entonces existe un número c entre a y b tal que se cumpla esto. Esto solamente es evaluar la serie de Taylor, nada más, para encontrar un residuo después. La fórmula de Taylor, que este es el residuo. Quitando el residuo, esta función es aproximadamente igual a la serie de Taylor. Esto lo de los residuos lo ven en análisis numérico, así que no me voy a meter al lío de eso, de los residuos acá. Aquí tiene que la función se descompone como el polinomio de Taylor más el residuo. Por eso es que en el infinito, este residuo es cero. Este se convierte en la serie de Taylor y aquí la igualdad de f de x. Aquí dice el residuo converge a cero cuando n es infinito y la serie de Taylor generada converge a f de x. Entonces con la serie de Taylor, pues si nosotros tenemos una serie de Taylor infinita y conocemos de dónde viene, podemos calcular sumas. De ahí es donde sale la de 1 sobre n cuadrado con un valor apropiado. Por ejemplo, se aproxima a pi cuartos con la tangente inversa. Una tangente inversa de 1. Tangente inversa de 1 es pi cuartos. Entonces, con ese valor se aproxima una serie infinita y se sabe su suma, ¿verdad? Aquí la usan, creo, me parece. Aproximan e, por ejemplo, cambiando la e por la x por 1. Ahí aproximan el número e. Aquí me hablan del residuo, esto no me interesa mucho. Aquí, miren, es igual a esta sumatoria, más el residuo en 1, pero al final, miren, esta serie, recuerdan que nosotros probamos que era convergente. Era 1 sobre n factorial desde 0 a infinito. Bueno, su suma es e, pero se encuentra esta utilizando la serie de Maclaurin. Entonces, con series también se pueden calcular sumas. Por ahí hay un ejercicio donde se hace eso, ya lo voy a buscar. El residuo, como les digo, no me interesa mucho. ¿Qué más? Esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a usar la serie de Taylor para calcular otras series, pero quiero llegar a las series conocidas y a un teorema. ¿Y a dónde están las series conocidas? Aquí, la serie binomial y aplicaciones de la serie de Taylor. La serie binomial es aproximar esta función. Esta función se aproxima de esta forma. Aquí van las derivadas, la forma de sus derivadas. Luego, aquí tenemos la forma de la binomial, la forma de sus coeficientes, no son combinatorios, porque m puede ser cualquier número. Entonces, a partir de ese m se van sacando estas formas, miren, para que ya luego ya la vamos a utilizar esa. Aquí me dan un ejemplo para m igual a -1, que es la de la serie geométrica. Miren. Para un medio, por ejemplo, creo que aquí tengo la fórmula para un tercio o menos un medio. ¿Qué más? Evaluación de integrales no elementales. Esto es con series conocidas. Esto no. Ya luego lo vamos a discutir. Eso lo vamos a hacer nosotros. El cálculo de la serie de la tangente inversa. Esta la podemos calcular nosotros. Aquí está, miren, pi cuartos. Esta sumatoria. Es la sumatoria de los impares. Es una alternante que tenía una convergencia condicional. Miren, converge a pi cuartos. Por eso sale de una serie de Taylor.
Se pueden evaluar límites. Con los límites, pues yo no estoy tan de acuerdo para que nos sirvan las series. ¿Por qué? Porque existe la regla del L'Hopital. Entonces no vale la pena hacer límites con series. Sí, integrales, sí. Por eso mencionan aquí integrales no elementales, dice. Evaluación de integrales no elementales como el seno de x cuadrado, sabemos que no lo podemos integrar. O e a la x cuadrado, no lo podemos hacer, sino solo con series. E a la x entre x, seno de x entre x, no lo podemos nosotros calcular con técnicas, con las técnicas que hemos aprendido hasta el momento, sino que tenemos que recurrir al uso de las series. ¿Qué otro detalle hay por acá? Eso de las formas de terminales decía que no. Eso sí, siento yo que no es tan importante hacerlo con series. Es más lo que uno se complica. A la identidad de Euler. Esta es la expresión más bonita de la matemática. Y aquí está el resumen de series. Miren, la serie geométrica, su intervalo de convergencia, evaluada en menos x. Aquí está, su mismo intervalo de convergencia. La de e a la x, que es absolutamente convergente para cualquier x. La del seno también, miren, converge para cualquier x. La del coseno. Esta del logaritmo sale de integrar esta función. Hay una de 1 menos x que sale de integrar esta, pero hay un menos de por medio. La de la tangente inversa, que aquí está, sale de mezclar esta integrada, ¿verdad? Hay que evaluar esta en una función. Entonces, estas series importantes, nosotros ya las conocemos, ya las tienen ustedes en su hoja de fórmulas. Ahí están sus radios de convergencia. Pero, sucede algo. Nosotros podemos derivar e integrar las series. Para eso, o para poder hacer uso de estas series para calcular otras funciones, vamos a recordar un teorema que estaba en series de potencia. Uy, me pasé. Que les dije, ese teorema nos va a servir posteriormente. Que es cuando nosotros evaluamos en una serie de potencia una función. Miren. Si esto es una serie de potencias que converge absolutamente en un intervalo, entonces y se cambia la x por una función, converge absolutamente para cualquier función continua en el intervalo de f de x menor que r. ¿Miren? Entonces, esta es una serie de potencias y no necesariamente va a estar centrada en cero. Puede ser una serie de potencias centrada en cualquier lugar. Y aquí aparece un ejemplo. 1 entre 1 menos x es absolutamente convergente entre menos 1 y 1. Por el teorema 20, la x se puede cambiar por 4x cuadrado. Y se obtiene esta otra serie, y esta otra serie converge entre menos 1 medio y 1 medio. Y ya. Entonces, este teorema lo voy a volver a llevar porque nos sirve en esta parte en combinación con el de las series conocidas, el de la teorema del binomio, serie binomial. Esta me la voy a llevar para acá también, para cuando tenga los problemas solo me voy a retroceder acá. Y luego el resumen. Este resumen, ustedes ya lo tienen. Aquí está el resumen de fórmulas.
Con esto hemos cerrado la teoría del segundo parcial. No sé si tienen alguna pregunta de algo antes de comenzar, como quien dice, en modo repaso, porque ahora voy a generar series algebraicamente, derivando, integrando, voy a calcular integrales no elementales. Eso voy a estar haciendo, bueno, hoy y mañana. No sé si tienen alguna duda o pregunta o algo. ¿No? Mañana vamos a tener clase, Lick. Sí, sí, sí. Mañana y el viernes, normal. Lick, pero ejercicios de la serie de Taylor y todo, y de McLaurin vamos a hacer después, Ahorita. mañana. No, hombre, ahorita. Ahorita. Sí, sí. Solo regálenme un minutito. Voy a pausar la grabación, permítanme. Para anudar. Sería 1. No, no hay. Por ejemplo, vamos a calcular este. Me piden que calcule calcular la integral de 0 a x de e a la menos t cuadrado de t. Entonces, para calcular esta cosa, necesito y a la x. Según nuestra hoja de fórmulas, desde n0 infinito, esto es x a la n sobre n factorial, ¿verdad? Entonces, y evaluado en menos t cuadrado sería sumatoria desde n0 infinito de menos t a la 2 a la n sobre n factorial. Esto es igual a la sumatoria desde n0 infinito menos 1 a la n t a la 2n sobre n factorial. Entonces, la integral de 0 a x de e a la menos t cuadrado de t es integral de 0 a x de la sumatoria de n0 infinito menos 1 a la n t a la 2n sobre n factorial de t. Como la integral es un operador lineal, o sea, al sumarse y al tener constantes multiplicando cada término, sale la sumatoria. Entonces, esto es sumatoria desde n0 infinito menos 1 a la n factorial, integral de 0 a x de t a la 2n de t. Eso es igual a la sumatoria desde n0 a infinito menos 1 a la n factorial, t a la 2n más 1 entre 2n más 1 evaluado de 0 a x. Cuando lo evalúo en 0, la t me va a quedar 0 porque para n0 esto me queda t. Entonces eso se anularía de 0 en adelante. Entonces esto es sumatoria desde n0 a infinito menos 1 a la n x a la 2n más 1
sobre 2n más 1, n factorial. Este es el valor de la integral. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, jóvenes. ¿Dudas? Vale. Bueno, vamos a hacer este otro. Este es 1, 2. Me piden que aproxime esta integral. Aproximar la integral de 0.1 de 0.1 a 0.15 de la raíz cúbica de 1 más x a la 4. De x. Entonces, si saben, nosotros esta integral no la podemos calcular. Nosotros, con lo que aprendimos hasta el momento, no podemos hacerla. Pero podemos usar series para aproximarla y luego solo la evaluamos. Como yo quiero una aproximación, no necesariamente tendríamos que sacar toda la serie, ¿verdad? Pero la voy a sacar completa para luego solo desarrollar algunos términos. Entonces, para esto yo parto de la serie de la binomial. Miren la forma. La forma de esta función es, la voy a reescribir solo para que visualicemos bien la forma. Miren, tiene la forma de la binomial. Recuerde, la binomial es 1 más x a la m, ¿verdad? Pero en nuestro caso, m vale 1/3. Pues vamos a generar los términos. Entonces, para generar los términos, tengo que recordar, aquí está, 1 más x a la m. Es 1 el primer término, más, voy a calcular m1. Voy a ver si, creo que me sale más barato tenerla acá. Así estoy solo cambiando. Aquí, esto. Me voy al ejercicio.
Acá. Entonces, el primero es M1. En nuestro caso, 1/3 1. 1/3 1, según el libro, es 1/3. Luego, 1/3 2. Ah, bueno, recuerden que esta sería 1 más sumatoria desde k igual 1 a infinito de 1/3 k x a la k, ¿verdad? 1/3 k x a la k, k1 infinito, 1 más eso. Entonces, vamos a sacar los valores. M tomando 2 es m menos 1 entre 2 factorial. M que es 1/3. M Y menos por 1, mera curiosidad, sí. es que ese 1/3 sobre K, o sea, esa es como una técnica de conteo. No, no es el combinatorio. Ah, ok. ¿Y qué es eso? Sí, por eso aquí, por eso lo mencioné cuando les dije la fórmula de número. Esto no es un combinatorio, porque un combinatorio Ah, solo recibe enteros. Sí coincide con el combinatorio, sí, pero no es. ok, Entonces, disculpe. sería 1/3 menos 1 sobre 2 factorial. Aquí queda 1/3, 2/3 negativo, menos 2/3 entre 2 factorial es menos 1 por 2, 3 a la 2, 2 factorial. Cheque. Siguiente. 1/3 tomando 3. 1/3, 3. Es 1/3 menos 1, 1/3 menos 2, ¿verdad? Sobre 3 factorial. 1/3. 1/3 menos 1 es 2/3. 1/3 menos 2, ¿cuánto es? Menos 5 Menos sextos. 5 tercios. Menos Perdón, 5 tercio. tercios. Menos 5/3. Eso me dijeron. Sí, menos 5 tercios. Sobre 3 factorial. Entonces me queda positivo. 1, 2, 5 entre 3 a la 3, 3 factorial. ¿Sí? 1/3, 4. Un tercio 4. Miren la fórmula. Es 1, 1/3 menos 2. Sería 1/3 menos 1, 1/3 menos 2. Y llega hasta 1/3 menos K, que es 4 más 1, va. Hasta 1/3 menos 3. Sobre K factorial era. Sí. ¿Cuánto da esto? Un tercio. 1/3 menos 1 es menos 2/3. Este era menos 5/3, me dijeron. Y este otro es Menos 8 tercios.
tercios. Sobre 4 factorial. Entonces me queda negativo 1, 2, 5, 8 sobre 3 a la 4, 4 factorial. ¿Ya vimos algún comportamiento? No, ¿verdad? Vamos a ver si hacemos otro más. Tal vez logramos identificar algún término por ahí. Un tercio tomando 5 es un tercio menos 1, un tercio menos 2, un tercio menos 3, un tercio menos 4, entre 5 factorial. ¿Qué nos queda este? Un tercio menos 2 tercios menos 5 tercios menos 8 tercios. Luego, Menos 11 tercios. sobre 5 factorial. 1, 2, 3, 4 es 1 por 2 por 5 por 8 por 11 entre 11 entre 3 a la 5 k factorial, pk factorial, 5 factorial. El 1 es negativo, ¿Cuál? el último. 4. No. Este. ¿Sí? No, es 1 No positivo. es negativo. No. Solo cuenten los signos. 1, 2, 3, 4. Ah, sí, tiene razón. Cheque. Sí. Vamos a ver cómo nos va. Uno más. Estoy casi seguro que debería terminar en un 3. Perdón. Debería terminar en un 14. Si termina en un 14, estamos listos. Si no, voy a llorar. Un tercio tomando 6. Sería un tercio menos 1, un tercio menos 2, un tercio menos 3, un tercio menos 4. Hasta un tercio menos 5 llegaba.
Sí. ¿Estamos bien? ¿Cómo quedaría la décima? Queda -1 a la K más 1 por el signo. ¿Por qué? Porque en 6, negativo. En 5, positivo. En 4, negativo. En 3, positivo. En 2, negativo. Ahora, la fórmula que yo voy a presentarles es 2, 5, 8, 11, 14, hasta sería 3, perdón. 2 menos, no, más 3 por K menos 1. Entre 3 a la K factorial. Que si simplifico un poquito, y no cabe, por cierto, me guardo todo este término mejor. Es este. Pero esta fórmula es válida para mayor o igual que 2. No, de 1 en adelante. 1. Porque comenzaría en 2. O sea, que es válida desde acá. Uy. No. Es válida desde acá más bien. Porque en 2 debe comenzar ahí. Ah, pero aquí tengo un lío. En 2 por 3, 6. Cuidado con su micrófono. Vamos a ver. Miren, esa serie. Lick. Sí, cuénteme. Ajá. Bueno, yo lo hice, no sé si está bien, pero le puedo presentar la serie que yo hice. Está el -1 a la K más 1 por 3K más 2 a la K menos 1, empezando con K igual a 1. Entonces, si K El es primer 1... término es 5. El primer Pero, término. Y no debe ser 5, debe ser 2. ¿Se fijó? es cierto, sí. Tendría que empezar de 0, ¿verdad? ¿O no? Ahí sí, pero si el 0 no sé si le va a afectar porque
debe ir en sintonía con este, porque es el mismo K. Y ahí es donde yo estoy pegado, porque cuando vale 2, esta, miren lo que tengo. Pero cuando vale 1, no me, vamos a ver, cuando vale 1, quiero ver qué tengo. Cuando vale 1, aquí tengo un 2. Entonces solo es este término. Cuando vale 1, tengo un 2 aquí, tengo un 3 y tengo positivo. Entonces tengo 2 tercios. Cuando vale 1. Y ni por cerca. Es un tercio. Cuando vale 2, mire, cuando vale 2, esta cosa, 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. Menos 1, 5. Va a llegar 2 por 5. Y ahí tengo un pequeño retraso yo. Porque, mire, cuando vale 2, llega, llega hasta 2 más bien. Entonces, más bien lo tengo que retrasar. Porque mi primer término va a ser este. Pero eso lo puedo lograr cambiándolo por K-1. Vamos a ver. O sea que sería 3K-4 aquí. Este lo tengo mal. Porque es K-2. Creo que todo mi lío comenzó aquí, en esta parte. Voy a quitar esto, porque no me está generando lo que quiero. Entonces, esto es lo que tengo malo. No está haciendo lo que quiero. Ahora sí está bien. Le voy a quitar esto, no me sirve de nada todavía. Entonces, voy a tratar de sacar la forma. Los números que quiero generar son el 2. Mire, cuando vale 2, quiero que llegue a un 2. Aquí. Cuando vale 3, quiero que termine en 5. Cuando vale 3, quiero que termine en 5. Cuando vale 4, quiero que termine en 8. Cuando vale 5, quiero que termine en 11. Cuando vale 6, quiero que termine en 14. Entonces, estos de arriba se comportan como una sucesión aritmética. 5 menos 2, 3, 8 menos 5, 3, 11 menos 8, 3, 14 menos 11, 3. La forma de una aritmética es primer término más diferencia común K menos 1. El problema es que este K menos 1 tiene fórmula en 1 y yo quiero que comience en 2. Entonces tengo que retrasarlo uno más. Entonces sería K menos 2. No sé si vieron mi problema. Porque esa fórmula va a ir generando así. 1, en 2 me va a generar en 3, en 4, en 5. Pero para que este aparezca, y los términos generales.
Es como una compuesta lo que tengo yo. Ajá. Entonces, para que esto me funcione, aquí debe ser un K-1 así. Vamos a ver si es cierto. Si vale 2, 2 menos 1, 1 menos 1, 0, y ahí está. Si vale 3, 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1 y vale 5. Sí, ahí está. Entonces, ya lo tengo. Aquí sería el 2 por 5 por 8 por 11 por 14 por es 3K menos 4, ¿va? Porque aquí me queda K menos 2. Menos 6 más 2 menos 4. Sí, ahí está. Este es el término que quiero yo. ¿Sí vieron? Porque el detalle es que yo parto de acá. De aquí, este es el número que debe entrar y este me genera este. Miren, este es el que entra y este me genera el de arriba. Aquí. Entonces, si se fijan, cuando la K vale 2, 2 por 3, 6, menos 4, 2, que es el primer término. Y este vale 2. Cuando vale 3, 3 por 3, 9, menos 4, 9 menos 4 es 5, ¿va? Llega hasta aquí. Miren, 4. Perdón, estaba con el 3. El 3, 5. Luego con el 4 me tiene que llegar hasta 8. Vamos a ver si es cierto. Con el 4, 3 por 4, 12. 12 menos 4, 8. 2, 5, 8. ¿Sí? Pero esta fórmula es válida de 2 en adelante. Esta. ¿Y esos números que los señaló con flechas, qué significan? Esto solo es mi artificio para armar mi término. Nada más. Aquí solo yo fui armando, por ejemplo, este es el número que tengo que recibir yo. Pero el número que me recibe la aritmética es 1 para que me genere el 2. El número que el que yo recibo, que es el valor de K, es 3, pero el que recibe la aritmética es 2 para generar el 5. El número que yo recibo de la serie es el 4, pero el de la aritmética es 3 y ese me genera el 8. El número que le doy yo a la aritmética, a la serie binomial es 5, pero el que recibe la aritmética es 4 para que dé este. Entonces me fijé que en el número que yo estaba dando, el que necesita la aritmética es el valor menos 1 en todos. Por eso le puse K menos 1 menos 1. De ahí el K menos 2, este, que es 3K menos 4. Que es el último término de la productoria. ¿Me entendieron? Pero tengo un pequeñísimo detalle, ¿verdad? Mi fórmula es válida desde 2. Voy a armar la forma. Tengo que 1 más X a la 1/3 es 1 más 1/3 1, ¿ah? Porque este no está. X a la 1 más la sumatoria desde K igual 2 a infinito
de 1/3 K, X a la K. Esta es la forma. Mire, no va a ser desde 1, sino que 1/3 1, sino que la mía va de 1/3 2. Porque desde 1/3 2 el que mi fórmula es válida. Entonces, ¿qué voy a tener? 1 más 1/3 1. Habíamos encontrado que 1/3 1 era 1/3. X más la sumatoria. Tal vez no tengo problemas con el menos, porque en 2, si K vale 2, es 3, es negativo supuestamente. Vamos a ver en 2, así es negativo, estamos bien. En 3 positivo, sí. Entonces es menos 1 a la, bueno, menos 1 a la K más 1. Luego va 2, 5, 8, 11 por 3K menos 4. X a la K entre 3 a la K, K factorial. Ya tengo esta serie es igual a esta. Esta función es igual a esta serie. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es lo siguiente. Tengo que regresar, ¿verdad? Porque lo que yo busco ahora es 1 más X a la 4 a la 1/3. Entonces, 1 más X a la 4 a la 1/3 es igual a 1, 1/3 X a la 4 más sumatoria desde K igual 2 a infinito de menos 1 a la K más 1, 2 por 5 por 8, 3K menos 4, X a la 4K, entre 3 a la K, K factorial, por el teorema. X a la 4 es una función continua y esta cosa converge entre menos 1 y 1. Ah, no, perdón. X a la 4, 1, miren. ¿Por qué? Porque vamos a recordar el teorema. Solo tuve que cambiar la f de x, que para mí era x a la 4. Entonces, x a la 4 menos 1. Entonces hay que buscar para conocer el intervalo de convergencia de esta. Hay que resolver esta desigualdad. Entonces, x a la 4 menor que 1 implica que esto nos queda menos 1 menor que x a la 4 menor que 1. Tengo que resolver 2 y hacer la intersección. X a la 4 más 1. Oh, olvídenlo aquí. Esto sería x a la 4 más 1 mayor que 0, que esto se cumple para todo x, y x a la 4 menos 1 menor que 0. Entonces, lo que proviene de aquí es r, pero me falta saber este. X a la 4 es x cuadrado más 1, x menos 1, x más 1, menor que 0. Tengo que revisar la tabla de variación de signos, pero como este es positivo, estos solo son puros positivos, entonces no le hago caso. Todo me lo va a dar esto. X menos 1
X más 1 menos 1, 1. Este se hace 0 aquí, este se hace 0 aquí, menos, menos, más, menos, más, más, menos, más, miren, entre menos 1 y 1. Entonces, esto es válido entre menos 1 y 1 abierto. Entonces, esto es este intervalo. Este es mi intervalo de convergencia, porque lo necesito. Porque yo no puedo trabajar fuera del intervalo. ¿A qué me refiero? Si se fijan, lo que yo pretendo ahora es integrar. Entonces, para yo poder integrar, los límites de integración deben caer dentro del intervalo. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, como quiero, es integrar esto. Lo integro y de ahí lo voy a evaluar. Entonces, para evaluar esta parte, pues no lo voy a hacer todo, lo voy a tener que truncar porque en algún momento esto se va a hacer bien pequeño. Ya no me va a generar tantos términos. Entonces voy a hacer eso. Pero creo que no me va a quedar chance. En resumen, ¿qué tengo? Me voy a ir acá, que esta es la serie. Tengo la serie. Esta. Que es válida entre menos 1 y 1. Y ahora tengo la integral. De 0.1 a 0.15. ¿De quién? De 1 más x a la 4 a la 1/3 de x. Entonces, es integral de 0.1 a 0.15 de esta función. De 1 más 1/3 de x a la 4 más la sumatoria. K igual 2 a infinito. Menos 1 a la K más 1. 2. Ya lo tengo arriba, no lo voy a copiar todo. 3K menos 4. X a la 4K. De X. Me faltó el denominador. 3 a la K factorial. Lo integro. Aquí me queda X. Más X a la 5 entre 5. O sea, X a la 5 entre 15. Más sumatoria. K igual 2 a infinito. Menos 1. K más 1. 2, 5, 8, 3K menos 4, X a la 4K más 1, entre 3 a la K, K factorial, 4K más 1, evaluado de 0.1 a 0.15. Ahora les toca a ustedes. Porque hay que reemplazar, desarrollen unos 3 términos de esta para cada uno de los valores y me dan el decimal, porque eso es con la calculadora. Entonces solo hagan eso por mientras. ¿Me entendieron? ¿Qué es lo que quiero que hagan? ¿Jóvenes? Cambiar los valores de K y ponerle, en vez de K, ponerle... Ah, lleguen hasta aquí, por ejemplo, hasta el 8. Y cambian en la X 0.15 primero y me dan el número menos lo que les den 0.1. Eso es con la calculadora. Tal vez la calculadora soporta el valor.
Si no les desarrollo la serie. Si quieren les desarrollo la serie para que se les haga más fácil. Sería entonces x a la 5 sobre 15, cuando vale 2, es negativo. 2, 3 a la 2 es 9. Aquí me va a quedar 2 factorial, ya no está. 2 por 4, 8. Y 1, 9. 9 por 9, 81. 81 y aquí es 9. X a la 9. El que sigue es positivo cuando vale 3. 3 más 1, 4. Entonces, en 3 tengo 3 por 3, 9 menos 4. Ah, bueno, es 5. Ya sé que es 5. El numerador de la fracción esa me queda 2 por 5. En el denominador me queda 3 a la 3 por 3 factorial. 3 factorial por 3 por 4, 12 y 1, 13. Me da 5 sobre 1053. Verifiquen. X a la, ¿qué? 13. Verifiquen que el numerito me quede este número. 1053. Tres a la 4 es el último. 4 factorial. Y 1, 15. 4 por 4, 16 y 1, 17. 4 en 2, en 3 y en 4. 3 por 4, 12 menos 4, 8. Por 5 por 8, 3 a la 4, 4 factorial, 4 por 4, 16, 1, 17. Sí. Y el que sigue me va a quedar 4 más 1 es 5, negativo 10 sobre 44.131 x a la 17. 4 por 4, 16, 1, 17. Y ahí no le hagan caso porque los valores, miren, este valor es bien pequeño. Solo pónganle esto. Evaluado de 0.1 a 0.15. Eso lo evalúen en estos términos y me dicen cuánto les queda para cerrarlo. .15. Igual, ¿verdad? Corroboren. Es fracción 0.15 a la 5. Entre 15 menos 0.15 a la 9 sobre 81 más, no, menos, más 5 sobre 1053, 0.15 a la, ¿qué? 13 menos, ay, menos 10 sobre 41,31 por 0.15 a la 17. A mí me queda 0.15, 30, 50, 62. Sí, así me sale a mí. Pero la de 0.15. Sí. Ah, bueno. Entonces la primera, 0.15, 3 ceros, 50, 62. Menos. Esto va a ser al final una aproximación, ¿va? Ahora tengo que cambiar todo por 0.1. 0.1
Y esta última me da 0.1. Tengo 2, 4, 5 ceros. 5 ceros. 6, 6, 6, 7. Y ahora tengo que hacer la diferencia. Puse ans menos ans. 15 ceros. 50, 62 menos 0.1, 1, 2, 3, 4, 5 ceros, dije. 6, 6, 6, 7. Me queda 0.05, 0, 0, 0, 4, 3, 9, 5, 3. Esta sería mi aproximación. Voy a introducirla en la calculadora mágica. Raíz cúbica de 1 más x a la 4. A la 4. Evaluado de 0.1 a 0.15. En la calculadora mágica me da 0.05, 3 ceros, 43, 95, 37. Miren, una precisión bien alta. Entonces, ¿recuerdan lo que les había mencionado? Entre más términos desarrolle de la serie, mejor es la aproximación. Entonces, yo desarrollé ¿cuántos términos? 5, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5 términos de la serie, y con 5 términos, ustedes pueden graficar esto, por ejemplo, esta función. Bueno, en todo caso, sería la función integrada, ¿verdad? Sería para esta más bien. O sea, bueno, sería más bien esta función versus la serie, o sea, esta de acá. Tomar 5 términos de la serie de acá y graficarla con esta para ver, para que miren la aproximación. Y ojo, solo va a ser aproximado entre menos 1 y 1. Fuera de ahí ya no sirve la función. La serie ya no les va a servir porque no les va a aproximar. ¿Sí que? ¿Me entendieron? Lick, y no podemos encontrar sumatorias que se aproximen, pero en intervalos distintos. Por ejemplo, ahí está entre menos 1 y 1, pero le podrían pedir a uno que busque que coincidan ambas funciones, pero entre 5 y 3. Entre 5 y 3. O sea, se podría hacer una función como para... 3 y 5, sí puede, usted sí podría buscarla, pero ya sería de pensar pues la desigualdad más que todo, para que sea válida en el intervalo que usted desea. Sí. Okay. Porque si se fijó, la operación que yo hice fue integración, ¿verdad? Evalué la función y luego la integré. Entonces, eso me genera un cambio en mi serie inicial. Entonces tengo que buscar el intervalo. Pero sí se puede, pero no les sabría decir con exactitud qué tengo que hacerle para que se me desfase la función. Bueno, aquí podríamos hacer un corrimiento. Si cambiamos la X, por ejemplo, para que me quede, ¿dónde me dijo? ¿Entre qué valor y qué valor? No sé, 3 y 5, por decir algo. Entre 3 o sea, y 5. Ajá. ¿Sí? Para que me quedara entre 3 y 5. Tendría que sumarle 4, o sea que podríamos cambiar la X por T menos 4. Si cambia la X por T menos 4, ya su serie va a estar ahí. Ah, ok. Listo. Sí, solo estoy corriendo la función nada más. Sí, mire, si cambia la X por T menos 4, va a sumar 4 en todo para que le quede el valor de la T. Entonces la T le va a quedar entre 4 más negativo 1 es 3 y 5 acá. Oh, ok.
Eso sí lo puede Sí, hacer. eso estaba pensando porque, o sea, tal vez para un caso práctico, Ujú. a veces no están desde -1 a 1, no es un intervalo como que muy general. Más Podría bien, pasar que le más pidan el bien, intervalo de tal a tal. más bien hay un detalle. En las aproximaciones, Ajá. todo cae entre -1 y 1. Es más, hay ¿En serio? una función, si no me equivoco, hay una función que mapea los reales al intervalo de 0 a 1. Por eso hay una cuestión, eso es teoría de números en todo caso, que dice que tantos números existen entre 0 y 1 como números reales. O sea, que tienen la misma cardinalidad, algo así. Me parece que algo así decía la historia. No estoy del todo seguro de lo que decía, pero sí más o menos por ahí va, que nosotros podemos readecuar. Pero bueno, esa es otra historia, así que eso no nos compete a nosotros. Pero sí, se pueden hacer corrimientos. Con los corrimientos ya usted solventa su detalle. Quiero que para mañana piensen algo. Quiero que piensen una serie. Quiero que piensen esta serie, miren. Tarea. Con las series conocidas, ¿cómo calcular esta? ¿Cómo calcular esta usando las series conocidas? Cheque. Las series conocidas se refiere a series de potencia y todo eso. O sea, las que hemos visto anterior a este tema. A esas son las series conocidas. Ah, Con estas series conocidas, ¿cómo ustedes armarían esta? Cheque. ¿Estamos bien? sí. Sí, Entonces, medítenlo. Mañana vamos a utilizar esa serie para aproximar el logaritmo natural de 2. Eso lo explico mañana. Así que no se preocupen. Pero traten de calcular esa serie. La serie para esta función. Cheque. Voy a colocar eso, calcular la serie, pues no van a saber los que solo vean el PDF. No, mejor no. Para así los obligo a ver el video. Cheque. Entonces, voy a parar. Aquí, uy, hay 3 preguntas. Vamos a ver. ¿Está hablando Lee? Sí. Sí, sí. Ah, bueno.